Ya más o menos están conectadas más de 40 personas. Eh, Así que pueden dar like a la página Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y también compartir esta información. Pues aló, dime. Ya. Muy buenas tardes a todos y todas. Nos encanta nuevamente que estén en este rincón virtual que hemos creado con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Este día nos acompaña Piedad Ortega y voy a estar yo, Miguel Franco, que hago parte del equipo pedagógico del Centro de Memoria, para conversar sobre pedagogías de la memoria en situaciones de vulnerabilidad, el caso específico que estamos viviendo de la cuarentena, que nos lleva a un cuidado individual y colectivo. Para el día de hoy, Piedad Ortega la va a presentar, es una amiga, es una colega de la Universidad Pedagógica Nacional, es una profesora que vive en su práctica pedagógica y cotidiana la defensa de la vida, de los derechos humanos, de la memoria, de la paz y de la pedagogía. Su último texto publicado colectivamente fue con el grupo de investigación Pedagogías Críticas, Memoria de Alteridad. Se titula Oiga Señor, ¿y ese fusil para qué? Pedagogía de la memoria para el nunca más. Pero ese texto, este documento, hace parte de una trilogía compuesta por otros dos, que son Pedagogía de la Memoria para un País Amnésico, publicado en 2015, y Narrativas Testimoniales Poéticas de la Alteridad, publicado en el 2016. Cabe decir y resaltar que estos textos son una apuesta para continuar conversando, como ellas bien lo dicen en los documentos, tal vez inacabadas, para problematizar desde múltiples preguntas y arriesgarse a proponer respuestas no cerradas, sino en clave de tensión. Como lo podrán evidenciar en la conversación y en los diálogos que tengamos con la propia Piedad, sus gramáticas están cargadas de resistencias y reflexiones enraizadas en la educación popular, sin olvidar el movimiento poético que siempre está en sus letras, en esa juntanza que hace de las palabras y las afirmaciones que plantea. Piedad es pues profe de la Universidad Pedagógica Nacional, es una amiga. Bienvenida a este rincón virtual, a este rincón, a este espacio de conversación. Esperamos también que ustedes se vayan conectando, vayan compartiendo esta publicación, este Facebook Live. Y la metodología de trabajo para este rincón virtual es la siguiente. Son más o menos alrededor de 40 minutos, de los cuales 25 minutos estaremos conversando con Piedad directamente, digamos, Piedad y yo, y luego tendremos un espacio de 15 minutos para tejer colectivamente estas conversaciones. ¿Listo? Entonces, Piedad, si quieres presentarte, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va el tema del cuidado colectivo en la casa? Gracias, Miguel, gracias por esta tanita virtual que intenta tener una conversa, tener una reflexión con quienes hoy es la audiencia del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, gracias al equipo pedagógico que hace posible también esta transmisión. Bueno, ¿cómo sentirse? Esto es una situación inédita y son tiempos azarosos. Y por eso el nombre que se le ha dado a esta pequeña reflexión sobre pedagogía de la memoria en situaciones de vulnerabilidad
Me ha dado todo el día, he estado envuelta en palabras, en imágenes, en poemas, pero también en rostros. Cuando yo nombro situaciones de vulnerabilidad, tengo que nombrar los rostros. Y estos rostros son los rostros en este país, los rostros de los desiguales, los rostros de las exclusiones, los rostros de esta violencia estructural, como lo llama un autor, estas violencias extremas. Y lo que está pasando con la exclusión de tantos y tantas es que la exclusión recluye y expulsa. Por eso hablar de vulnerabilidad es hablar que hay grupos poblacionales en este país que tienen el mínimo vital para sus propias sobrevivencias. Y nombrar esto es muy doloroso. No lo puedo nombrar por fuera de lo que soy, por fuera de mi familia, por fuera de tantos rostros de mis estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional. No lo puedo nombrar por fuera también de esto que llamamos en Colombia, que muchos intelectuales muchas veces han interpelado, ¿qué es eso de las vidas precarias? ¿Qué es eso? ¿Por qué llamar la precarización? Y hoy en este país y en América Latina y Europa, a nuestras realidades, que es un poco también la pregunta que nos tiene que convocar una pedagogía de la memoria, a vendedores ambulantes, a trabajadoras sexuales, a trabajadoras domésticas, a tanta población que no tiene una filia, es decir, que no tiene un vínculo, que no tiene un sostén emocional, un sostén económico. En Colombia es importante indicarlo que en el 2005 se formuló una política por parte del Ministerio de Educación Nacional que lo nombra como una política para atender a de vulnerabilidad. Después vamos a hablar un poco también, hay una diferencia entre situaciones y condiciones. El ministerio, fíjense que el ministerio nombra 5 grupos poblacionales. Los nombro, que son también para bastante discusión: menores y adolescentes en condición de riesgo social, afectados por la violencia política, muy específicamente lo nombra la política en términos de población en condición de desplazamiento forzado, población con necesidades educativas especiales, jóvenes y adultos iletrados y habitantes de frontera. Eso es lo que tiene el ministerio. Con eso trabaja el ministerio, que hoy sabemos que es insuficiente, que son políticas focalizadas, que son políticas solamente para la compensación de estas desigualdades tan estructurantes que tenemos en Colombia. Y a eso se le suma, por supuesto, pues el tipo de trabajo, que es a lo que nos estamos enfrentando. Trabajos en medio de una informalidad del empleo, sin condiciones de salud, y hoy nos vemos enfrentados también a una ausencia de políticas de salud mental. Así que en estas situaciones, es compartirle, ustedes me van a disculpar, pero yo no tengo prescripciones, yo tengo preguntas, estas preguntas que las tengo atravesadas, y es, ¿qué realidad nos entrega esto que nos está pasando? ¿Qué nos está afectando? ¿Qué lecturas podemos hacer con respecto a sus efectos? Y efectos en muchos planes, efectos económicos, sociales, psicosociales, políticos, culturales, pero también en la pregunta es, ¿dónde están? ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Quiénes están ayudando? ¿Qué podemos sostener en medio de esta vulnerabilidad? ¿Qué es fragilidad? ¿Qué es incertidumbre? ¿Qué es desazón? ¿Qué podemos entregar allí? Pero también, y esta es una pregunta política, ¿sí? ¿Qué uso, qué recepción estamos haciendo de este virus? ¿Sí? Porque también hay unas urgencias y hay unas alertas que necesitamos colocar.
¿sí? Voy a nombrarla rápidamente porque, para que Miguel también tenga la palabra en este espacio. Uno es que nos estamos viendo enfrentados a un estado de emergencia, a un estado de excepción, y ahí ya nos estamos encontrando con la instalación de dispositivos de tratamiento militar a problemáticas sociales. Ya lo estamos viendo en los barrios de Bogotá, lo estamos viendo en varios municipios de Colombia, la militarización frente a las problemáticas sociales. Dos, esto está significando un control totalitario, policial, a todo aquel, a todo aquella, entre comillas, que no se queda en casa. Y ahí suscribo varios de los textos que se han venido circulando frente a qué significa quedarse en casa y quiénes podemos. Ayudamos entonces a sostener. Y ahí está la solidaridad. ¿Qué solidaridades podemos entregar? Porque frente a la vulnerabilidad y frente a la fragilidad, el asunto es que hay unos más frágiles que otros. Hay unos y hay muchos más vulnerables que muchos de nosotros, ¿sí? Y entonces aquí vuelve esa pregunta, esta asepsia que hoy también está circulando en Colombia frente a la higienización. Y ahí se nos viene también otra preocupación. En un país donde siempre hablamos de la diferencia, siempre hablamos de la diversidad, pero el asunto es que cuando la diferencia es desigualdad, entonces, ¿qué relaciones construimos allí? Bueno, y un punto entonces, un poco así, un poco más de imágenes, y por eso quiero traer esta imagen que hoy lo traje a colación, y es la imagen de Kafka de la Metamorfosis. Pensamos cuando leímos a Kafka en la Metamorfosis que eso había pasado en 1900, cuando él publicó su obra en 1912. Y hoy nos encontramos que la metamorfosis está en nuestros cuartos, los que podemos tener cuartos y cerrar la puerta. ¿Sí? Esa es una imagen hoy para leer esto que nos pasa. Por eso hablar de una pedagogía de la alteridad y en la perspectiva que nombró el profesor Miguel, es que queremos que sea una pedagogía de la memoria que atienda a la formación del cuidado del otro. Y esa formación del cuidado del otro, sobre todo en memorias, tiene que ver con todas las posibilidades del recuerdo en un país que no quiere recordar, en un país donde se implantan políticas del miedo. Porque la pedagogía de la memoria se territorializa en un contexto, por eso este contexto de la vulnerabilidad, ¿sí? Se territorializa en un tiempo, y son estos tiempos que tenemos hoy, bueno, que están enmarcadas también en unas políticas de la memoria, que es también el lugar desde donde se convoca a pensar se piensa el campo de la educación y el campo de la pedagogía en términos de formación de subjetividades anamnéticas. No sé, Miguel, si dejo aquí para que tú puedas tener también, ¿sí? Y después vamos ampliando. Para seguir conversando. Vale. Entonces, igual, hace una recomendación y es que el Internet realmente está siendo traficado por mucha gente. Entonces, quiere decir que el tráfico tan alto ocasiona que se ponga lento, pero está muy buena la conversación para que se mantengan conectados y sigan compartiendo con sus amigos y amigas. Yo quiero pues que sigamos conversando y en este vínculo que has venido hablando entre pedagogía de memoria y situaciones de vulnerabilidad en esta cuarentena que estamos viviendo, hace unos días salió un texto del padre Francisco de Rú en la esta semana y te voy a leer textualmente a ver esto con qué resuena de lo que te voy a leer, ¿vale? Plantea él, allí cobra sentido la determinación de avanzar a sabiendas de nuestra propia fragilidad, la necesidad que tenemos los unos y los otros, el significado de la dignidad auténtica que solo existe si las condiciones de la misma están dadas para todos y todas, la viabilidad de lo que nos parecía imposible, la generosidad, la solidaridad y más allá de la justicia, la reconciliación y el perdón, el coraje de vivir en medio de la vulnerabilidad.
Entonces me gustaría que pudieras profundizar un poco más en esta relación que has planteado entre vulnerabilidad o situaciones de vulnerabilidad y pedagogía de memoria. ¿Sí? Como que tiene que ver esto de las memorias, de la pedagogía de memoria en clave de vulnerabilidad, con lo que plantea el padre Francisco de Rú. Sí, sí, leí el texto del padre esta mañana, que creo que es una lectura obligatoria en estos tiempos en Colombia, y también hay que conversar con el texto del padre Francisco de Rús. Claro, la pregunta por la fragilidad, lo que pasa es que yo insisto, es que hay unos más frágiles que otros, y hablamos de una fragilidad cuando el mínimo vital no está garantizado, y ese es el problema que tenemos en Colombia, ¿sí? Muchos nos podemos sentir cómodos en casa porque es el tiempo del silencio, el tiempo de la espera, el tiempo de atender los libros que tenemos cuanto hace esperando su turno, ¿sí? Pero sabemos que hay una afuera que no tiene en casa. Sabemos que hay cientos de jóvenes, de niños, de adultos en situación de calle que no pueden tener ni siquiera la calle, ¿sí? Entonces, hablar de una pedagogía de la memoria en estos términos no significa que hay una realidad hoy traumática, que tenemos realidades que nos están dando en creo que hay gente feliz, si pudiéramos llamar feliz, en las casas hoy. Yo creo que no, ¿sí? Porque además se nos aparece esto que se llama el virus, ¿sí? Que nos llega y que claro, cada quien busca los modos como puede recrear, muchos incluso recrean el virus, piensan que estas son unas pequeñas vacaciones, etcétera, pero pensamos en los otros que no cuentan con un sostén afectivo, emocional, social, que no cuentan con la alimentación. Lo dice el padre, también hace ese mapeo en su texto. Entonces, por eso la pedagogía de la memoria, pues lo que nos convoca es qué podemos entregar, a quiénes podemos acoger. Es decir, que la solidaridad no sea una retórica, porque estamos llenos de retóricas en este país con respecto a la solidaridad, ¿sí? Y yo sé que en los sectores populares estamos llenos de colectivos, de jóvenes que están ayudando a sostener el sistema. Pero ¿qué hacemos con todos aquellos que viven en este capitalismo y que quieren seguir viviendo en este capitalismo y en este neoliberalismo? ¿Sí? Porque la desigualdad, porque además es que hay algunos que ni siquiera están en la desigualdad, porque ni siquiera hacen parte de la estadística. Entonces, hablar de pedagogía de la memoria en estos modos en que hoy nos está poniendo el planeta, en esta degradación del planeta, ¿sí? En esta crisis ambiental, que además, es muy triste también decirlo, es que es una crisis también del vínculo social. Es que también es una crisis del vínculo pedagógico, es que es también una crisis del vínculo inclusive con las memorias intergeneracionales, ¿sí? En Colombia hablamos de una ley de víctimas y restitución de tierras, y sabemos el trabajo que viene haciendo en la misma Comisión de la Verdad, en la cual el padre Francisco Ruz la preside, junto con las otras dos estrategias que tiene justicia transicional en Colombia, ¿sí? Pero las víctimas hoy son solamente los 9 millones de víctimas sobrevivientes. Es doloroso, es que hablar de esto es muy doloroso. Es duplicar esta estadística, ¿sí? En términos de víctimas de este virus, en términos de sobrevivientes de este virus, porque también la pregunta es por el aquí, o sea, no tenemos una certeza, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué hacemos con este aquí? Con este presente que, bueno, a mí me espanta este presente, ¿sí? Y me espanta lo que viene también, ¿sí? Ahora, por supuesto, como diría Paulo Freire, la esperanza me sostiene,
me tendrá que seguir sosteniendo y por eso no puedo dejar de hablar de esto que me procesa, sosiego, que me produce preocupación. Por supuesto que no me inmoviliza, no me inmoviliza y eso también intento justamente por estos otros espacios en los que está por del vínculo, porque esta metáfora, ¿sí? Tenemos que trabajar en torno a la filia, es decir, a la construcción de comunidades emocionales, políticas, solidarias, fraternas, familiares, con todo lo que tengamos a disposición. Porque justamente a lo que le tenemos que hacer resistencia es a esta fobia, a estos miedos también, que este capitalismo también ayuda a instalar. Por eso digo, hay una biopolítica aquí detrás de estas políticas de miedo. Vale. Entonces, tengo otra pregunta con lo que has venido conversando. Eh, y es, ¿podríamos entonces hablar de unas memorias, pedagogías de la memoria que nos unen como sociedad y que nos pueden hacer más fuertes? O sea, hay unas memorias y memorias que nos hacen, digamos, como sociedad estar más vinculados, más solidarios, solidaridad no retórica, sino digamos, en ejercicio concreto y real, que nos pueden hacer más fuertes, si es posible esto. Miguel, yo creo que sí, claro, que necesitamos hablar de unas memorias intergeneracionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque la memoria trabaja con los recuerdos, lo habíamos dicho ahora, ¿sí? La memoria trabaja con la enseñanza de la justicia, ¿sí? La justicia se enseña, pero la justicia también se reclama, la justicia también es una reivindicación, la justicia hace parte también de todo el de derechos humanos que en Colombia no tenemos. Entonces, la memoria construye un vínculo intergeneracional en torno a la memoria, porque necesitamos saber por qué ha pasado lo que ha pasado, por qué la degradación del conflicto social armado, por qué sigue existiendo esta violencia política en contra de los excombatientes que lograron hacer un acuerdo de paz, porque existe este nuevo genocidio en contra de los líderes y la memoria, pedagogía de la memoria, la historia reciente, memoria histórica, memoria social, colectiva, porque seguimos reeditando violencias populares, violencias sociales, violencias simbólicas, que es a lo que nos estamos enfrentando hoy también. Es una violencia del encerramiento. Claro, está, por supuesto, la emergencia está, claro que está la emergencia, pero ¿qué significa un confinamiento en las condiciones de desigualdad, de exclusión que vivimos hoy en este país? ¿Sí? Entonces, la memoria nos vincula con las generaciones, la memoria nos vincula con el Estado a la que se le ha sumado múltiples formas organizativas por la defensa de la memoria y los derechos humanos, y es verdad, justicia, reparación y condiciones de no repetición. Quisiera abrir la discusión virtualmente. Como les comentamos al principio, íbamos a tener una primera parte donde abríamos el diálogo y luego la idea sería tener unas voces que nos permitan conectar otro tipo de preguntas. No sé si de pronto en este momento ya tengamos entre ustedes alguna pregunta. Y como planteaba Piedad, pues creo que las memorias conectadas como posibilidad de lo que construimos y siendo intergeneracionales, una de ellas es la justicia, ¿sí? Y en este marco en el que vivimos, digamos,
resguardados en cuidados colectivos e individuales, esta solidaridad no puede pasar por únicamente un nombramiento, sino que debe ser una acción que constituimos y tejemos colectivamente como sociedad. Y también es una pregunta, ¿sí? ¿Qué pasará después? ¿Cómo este escenario nos está también constituyendo en este instante otras memorias, otras posibilidades? ¿Tú cómo ves, Piedad, lo que vendrá, entre comillas, en un futuro no tan lejano, después de que, digamos, tengamos la posibilidad de estar nuevamente en espacios cotidianos o algo cotidianos, porque no sabemos cómo se va a mover este fenómeno del virus en nuestras prácticas cotidianas? ¿Cómo lo ves tú ese futuro más inmediato, en clave de Uy, memoria? pesado. Pero yo creo que ojalá este tiempo, estos tiempos tan azarosos, nos regalen la posibilidad de que cada uno en nuestros espacios colectivos, individuales, grupales, organizativos, nos ayude a interpelar sobre la dignidad, nos ayude a interpelar sobre realmente de qué humanidad hablamos cuando nos encontramos con un otro o una otra. Quisiera pensarnos también en la generosidad, ¿sí? Porque en este país nos hemos una consigna que es sálvese en esta cotidianidad, cuando sabemos que mucha gente, muchos jóvenes, muchos adultos, muchos de nuestros abuelos tienen que salir a las calles casi que gritando, estoy aquí, entregué comida. Pensar en la generosidad, pensar donde la diferencia se asume como enemistad, donde el desacuerdo se asume como enemistad. En un país donde tenemos libros y artículos y producciones sobre la diferencia, y ahora está la diferencia habitando en estas desigualdades, pero le cerramos la puerta. ¿Sí? Quisiera también que en términos de memoria, que lográramos también tramitar los conflictos entre las memorias. Colombia tiene unas políticas de la memoria, unas políticas que además hemos ayudado a construir también desde nuestros referentes latinoamericanos como Argentina, como Chile, como Uruguay, España, Brasil. Y estas políticas de la memoria hoy están en conflicto. Hay docentes de memoria en esta ciudad y están en conflicto por la concepción, la comprensión de qué tipo de relatos construir con respecto al conflicto social armado. En esa medida, esas políticas, por ejemplo, ¿sí? Una política que clama para que se materialice no solamente el reconocimiento, sino de reivindicaciones propias de comunidades víctimas a lo largo de este país. Seguir fortaleciendo nuestra justicia transicional, pero sobre todo tener un rostro generoso, poblaciones en la cárcel, la modelo. Gracias, Piedad. Mira, ya tenemos varias preguntas. Están conectados alrededor de 100 personas, me están comentando. Y te voy a leer un par para que hay una de Alfredo Manuel Guizo, que plantea lo que podemos hacer, lo que necesitamos hacer depende de cómo comprendemos y nos posicionamos frente a la realidad y a las posibilidades y potencialidades que podemos descubrir en la memoria, saberse y lucha de pueblos. Es más un comentario. Y esta pregunta de Marisa Pinzón Ramírez, que agradece por el espacio y además nos plantea la pregunta que dice lo siguiente es, ¿cuáles son las posibilidades de las memorias colectivas tejidas en medio de este confinamiento? ¿Qué les podrías responder?
Bueno, qué susto con las preguntas. Bueno, un abrazo Alfredo inmenso y un abrazo para ti también, Marisa. Qué lindo saber que están allí conectados. Y bueno, ustedes tendrían mejor la respuesta que yo. Pero este país ha sido posible también, esta construcción de memorias, Marisa, justamente porque tenemos memorias colectivas, ¿sí? La memoria colectiva ha tensionado las políticas de la memoria oficial, y eso lo sabemos, y por eso aquí se me vienen nombres bellos, nombres de la resistencia en Colombia, como es el nombre de mi amiga y colega Claudia Girón, quien desde su trabajo en el centro, en su trabajo en el movimiento de víctimas, en sus iniciativas en torno a los tendederos de la memoria. Esa es una memoria colectiva, pero tenemos también trabajos por todo el territorio. Es decir, las memorias colectivas han hecho posible que en este país no se instale lo que yo he llamado el país o la sociedad de las 4A. La sociedad de la amnesia, de la afasia, de la anestesia y de la asepsia. ¿Sí? Entonces son estas luchas colectivas, son estos modos de la resistencia, han sido estos repertorios colectivos de comunidades indígenas, comunidades afro, comunidades juveniles, comunidades sociales, comunidades de maestros, ¿sí? Lo que nos hace seguir insistiendo y exigiendo a este Estado colombiano de que respete, por ejemplo, una instancia como es la justicia transicional, la justicia especial para la paz. ¿Sí? Así que las memorias colectivas son nuestra posibilidad de resistencia. Yo creo en ellas, creo y sé que, por lo menos desde mi espacio, desde los colectivos en los que estoy, estamos trabajando en el 1+1, ¿sí? En estas solidaridades que no podemos extender porque no nos da la capacidad, pero en la pregunta, en la llamada, en el gesto, en te puedo ofrecer esto, te puedo ofrecer aquello. Y yo creo que en eso, quienes venimos también de estos trabajos de la educación popular en Colombia, es lo que hemos sabido saber. Y yo creo que lo que necesitamos seguir haciendo, seguir sosteniendo, es la acogida. Yo creo que quienes estamos en estas prácticas, en estos procesos de la educación popular, si hay algo que Freire nos entregó, ¿sí? No solamente, como diría también Alfredo, no solamente la lectura del mundo, porque yo me puedo quedar con importantes lecturas del mundo y muy razonables y muy bien argumentadas, pero la lectura del mundo significa que camines con el mundo. Y justamente esas son parte de las posibilidades. Eh, claro, hay desasosiego, hay angustia, hay miedo, hay, hay mucha inquietud, lo hay, pero yo creo que tenemos que tener la fortaleza y tenemos que tener la capacidad también de juntos y juntas hacerle frente a esto. Y por eso la pregunta de Miguel frente al futuro, sí, claro que tenemos futuro, es que necesitamos merecernos otro futuro, ¿sí? Y un maestro trabaja con el futuro, ¿sí? Y ahora el futuro no es en 15, en 20 años, el futuro es ahora mismo, ¿sí? El futuro es nuestro porvenir y en eso nos tenemos que ocupar muchos y muchas. Listo. Pida, gracias. Hay dos preguntas más. Una frase del profe Alfredo Guizo. Y dice, la memoria es algo más que recuerdo. Es un campo de lucha, de potencia, de poder y de solidaridad. Creo que tenemos que movernos en esa dirección. Es un planteamiento del profe Guizo. Y Elizabeth Duque Wilches nos plantea, pues no en pregunta, pero la va a construir en pregunta, y es que tal vez la solidaridad de la cual se está hablando va de la mano de la compasión. Entonces no sé cómo ves tú esa relación compasión-solidaridad. Bueno, ahí hay una discusión filosófica con respecto a la compasión. De hecho, hay un libro de un maestro que me ha ayudado mucho a pensar muchos asuntos, que es el filósofo Melis, el filósofo
de la Universidad de Barcelona, a propósito de la compasión. Pero yo quisiera, porque a veces la compasión en Colombia, ¿sí? La hemos relacionado muy desde políticas, estrategias, gestos de asistencialismo, y eso sería un poco como la preocupación con respecto a la compasión. Ahora, si yo lo asumo como lo plantea Melis, la compasión como la acogida, como la fraternidad, como el gesto generoso, yo diría, ahí estamos. Y por supuesto que aquí hay varios planos también en términos, digamos, para pensar, ¿cierto? Es decir, hay un Estado, es decir, hay un gobierno nacional, distrital, local, que tiene que hacerse cargo de garantizar unas condiciones de vida justas y dignas para todos aquellos o aquellas, entre comillas, que tienen, y que a veces también es una marca, ¿no? Pero digamos que están en situaciones que ocupar de esa exigencia, desde las universidades, desde las cárceles, desde los sindicatos, desde todas las formas organizativas que tengamos, hay que hacer presencia, ¿sí? Ahora, la solidaridad es un gesto que entregamos fraternalmente. La solidaridad es un gesto de hermanamiento. La solidaridad es poder decir, estoy aquí con tú. No me puedo, solidaridad, insisto, tiene que materializarse. Sí está la palabra y todo lo que podemos entregar con la palabra, ¿sí? Pero hoy a este país, hoy a esta ciudad, necesitamos gestos concretos, materializables con respecto a la solidaridad, ¿sí? Y ahí está, digamos, también nuestra potencia. ¿Mm? Por eso, claro, recordar a Freire, ¿mm? En su pedagogía de la esperanza, pero también en su pedagogía de la indignación, o en su texto El grito manso, ¿sí? Porque sí necesitamos acoger a muchos y a otros. ¿Sí? Y el acogimiento está desde tu propio espacio vincular familiar, pero ahí sigue extendiendo. Por eso la filia, ¿sí? La filia de la cosmelman, nuestros nucleamientos colectivos. Bueno, ahí estamos con él, que es un reto muy grande, pero que es posible hacerlo. Vale, Piedad. Mira, nos insisten con una pregunta, creo que resuenan con lo que has planteado ya previamente, y es, la plantea María Paula Pineda, que está conectada y le agradecemos que esté conectada, y es cómo incluir en estos esfuerzos por una construcción de memoria colectiva a aquellos que, por su situación de comodidad o de lejanía de la vulnerabilidad, no están interesados en ser parte de ellas. ¿Cómo ampliar esta construcción de memoria colectiva? Bueno, María Paula, bueno, es que es muy difícil, ¿me entiendes? O sea, es muy difícil. Por eso esto que estamos padeciendo todos, claro, de distintas maneras, porque depende social también tú vives esta, entre comillas, cuarentena, que no es sino una declaración de toque de queda. ¿Sí? Eso es en lo que estamos. ¿Sí? Y como decía yo, se sienten cómodos, bien. ¿Sí? No les interpela nada, absolutamente nada. Están cómodos, están satisfechos, están recibiendo su sueldo o viven de sus ahorros o, bueno, qué sé yo. ¿Sí? ¿Cómo hacerlo? Yo no sabría. Es muy difícil, yo no puedo obligar a nadie, yo no puedo, ni tampoco ponerlo en un plano prescriptivo, usted debe hacer esto, ¿sí? Por eso la pregunta hoy un poco en esto tan azaroso, en esto que yo no sé ustedes cómo lo viven, pero a mí me genera espanto, pues me genera espanto también porque lo que se viene son medidas económicas, este capitalismo sigue rampante, este neoliberalismo sigue como si nada, el sistema financiero no quiere sino capitalizar, ¿sí? El sistema privado igual, entonces frente a esto que tenemos, a este estado también y a estos modos de vida totalitarios que tenemos, ¿qué decirle a alguien que no le duele el dolor del otro? ¿Qué decirle a alguien
que frente a la diferencia que es desigualdad, le cierra la puerta metafóricamente y materialmente. ¿Qué decirle al otro que podría ser, bueno, no sé, llamémoslo donaciones, qué sé yo, prefiere otra cosa, ¿sí? Es que por eso esto lo que nos demuestra es, eh, sí, ese eslogan de sálvese quien pueda, si yo me puedo salvar aquí con 2 o con 3 o con 4. Yo he estado a propósito de un libro que estamos leyendo en la maestría de Primo Levi, si esto es un hombre, recuerdo allí imágenes de solidaridades en medio de lo que acontecía en el campo de concentración. Y pensaba que era mucho más solidario allá de lo que podemos ser solidarios hoy. Porque en ese campo se compartían los zapatos, así estuvieran rotos, si no le sirviera al uno, no le sirviera al otro, o le quedaran grandes, ¿sí? Un bocado de comida, así fuese un pan de hace cuánto tiempo. Por eso la pregunta ahora, en el campo de concentración, y hay un texto muy bello que estaba recortando hoy de Jorge La Rosa sobre una escuela que se creó en el campo de concentración, una escuela y una pequeña biblioteca. Entonces, y por eso una pregunta de Fyodor Dostoyevsky que me atraviesa, que dice, ¿cuánto de humano hay en un ser humano y cómo proteger al ser humano que hay dentro de ti? Porque esta crisis de humanidad que estamos viendo, que estamos viviendo, ¿sí? Es una crisis planetaria muy fuerte y muy dolorosa. Listo, nos quedan dos preguntas que voy a unir en una sola pregunta, que está planteada por Andrés Felipe y por Juan Andrés Velázquez Cárdenas. Y quisiera preguntarte esto que hemos hablado de pedagogías de la memoria en clave de vulnerabilidad o de situaciones límite. ¿Cómo es la escuela en este lugar? O sea, ¿cómo la habitan los docentes que también están en este momento intentando, arriesgándose, construyendo, diseñando propuestas virtuales con las mismas condiciones también que esos estudiantes muchas veces de poca conectividad? ¿Cómo es la escuela? ¿Cómo ves esa relación pedagógica entre las memorias y la vulnerabilidad en el marco de lo educativo? Bueno, yo soy maestra. Ese es mi lugar desde donde hablo, de donde sueño, de donde creo, de donde siento, ¿sí? Soy maestra en una escuela grande, pero soy maestra. No, pero los maestros tan importantes. Estoy aquí trayendo a colación una pregunta que se hace Hölderlin, que la requiera después el poeta Juan Manuel Roca. Y se preguntaba, ¿para qué la poesía? Hablando de siglos atrás. Roca trae a la tiempos de penuria, ¿sí? Y yo digo, porque estos son tiempos de penuria, pero el maestro tiene que tener la altura en la comprensión, en su sensibilidad, en sus gestos éticos y en su acción política. El maestro, la maestra, a propósito de esta pedagogía de la memoria, es un maestro que puede entregar rutas, puede entregar su palabra. La palabra del maestro sostiene esperanza. También habla de la indignación, también puede hablar de este desasosiego, de esto que le espanta, porque no estamos hablando de un maestro por fuera de su corporeidad, por fuera también de sus afugias, ¿sí? Porque un maestro, el maestro y la maestra también están viviendo esto que se nos hace insoportable, ¿sí? La escuela este país necesita las escuelas, por supuesto, y para poder y creo que niños, estos jóvenes, he escuchado a maestras, la licenciatura en ella, leo a los jóvenes que maestros en Facebook y que están haciendo todo este tipo de preguntas, maestro o la maestra, en esa ayuda a sostener por venir. Ayuda a sostener el porvenir. Y por eso también tenemos que cuidar a nuestros maestros, que no se resignen,
que estas soledades también que estamos viviendo, ¿sí? Porque la soledad se vuelve insoportable, ¿sí? En medio de la repulsión, en medio del encerramiento, en medio también de estar llevando a situaciones límites. Entonces la escuela es necesaria, la escuela es urgente, y la escuela hoy se territorializa y hay que territorializarla con estas preocupaciones y estas tensiones que tenemos hoy. Y aquí quisiera agregar algo a propósito de la memoria, porque bueno, también este es un reconocimiento también a mis amigas y con quienes hemos venido escribiendo geniales, poéticas de la alteridad, o este último libro que nombraste, Miguel, Oiga, señor, ¿y ese fusil para qué? Pedagogía de la memoria para el nunca más. Y quiero hacer este reconocimiento a mi amiga Yerisa Merchán, mi amiga Clara Castro, José Manuel González, Darwin Quintana, Gerardo, es decir, amigos, amigas, cómplices en estas escrituras, en estas indagaciones, en los procesos y en los proyectos en los que estamos. Entonces, como plantea Piedad, pues evidentemente estamos ante unos retos sociales, políticos, éticos. Creo que la conversación que hemos tenido con Piedad nos permite ampliar esa pregunta respecto al vínculo entre vulnerabilidad, situaciones límite y pedagogía de memoria. Por ejemplo, claves como la intergeneracionalidad, la solidaridad más allá del papel, más allá de lo retórico, sino en cosas concretas que pasan por el vínculo inmediato, pero también por preguntarnos por el otro, por la justicia. Entonces, Piedad, te agradecemos realmente muchísimo haber estado en este rincón virtual de conversación, esta juntanza que hacemos para seguir conectándonos, para que a pesar de esta virtualidad, nuestros cuerpos, nuestros pensamientos sigan andando y rondando cercanías. Cabe notar que pues vivimos retos, estamos en un momento donde desde nuestros lugares de enunciación debemos pensarnos lo que implica la universidad, lo que implica la escuela, lo que implica la memoria, la reconciliación, la paz. Y pues los esperamos el próximo miércoles para que también se conecten, sigan con nosotros en este rincón virtual y no antes despedirnos y decirles que la memoria nos une. Juntos y juntas somos la fuerza de la vida. Pida, muchísimas gracias, en serio. Te mando un abrazo virtual gigante. Sabes que te estimo muchísimo y nos encontramos en una próxima oportunidad. A todos los que han participado por sus comentarios, espero que han sido pues las respuestas han sido contestadas o al menos acercarse. Recuerden que siempre la idea es preguntarnos y problematizar lo que enunciamos. Piedad, no sé si quieres despedirte de última y ya cerramos esta conversación virtual. Y yo quiero despedirme si tengo tiempo para una lectura de un poema a propósito de los maestros. Somos una generación de maestros y maestras, radiantes, esperanzadores, maestros y maestras como lámparas abriendo paisajes, pulsando arpas, guitarras y violines. Somos maestros y maestras de la fábula y del ensueño. Somos también este tiempo sin tregua, de esperanzas remendadas, de cementerios al viento, de memorias en fosa. Somos en este tiempo una nueva generación de maestros y maestras, pero también maestros también viejos, porque también aquí hay una pregunta por nuestra condición etaria. Somos esta generación también de maestros como bandada de alondras en canciones de lluvia, maestros y maestras luciérnagas en Bueno, reitero mi agradecimiento a cada uno de ustedes por estar en esta conexión virtual y a Piedad por haber sido cómplice de este encuentro. Que estén bien. Un abrazo grande. Listo.
maravillosos. Y por eso el nombre que se le ha dado a esta pequeña reflexión sobre... Bueno, listo, se fue. Ya. Listo. Pida, gracias. Ya quedó cerrada para que la puedas, pues, Sí, gracias. Chao. Chao. Pues, te iba a Listo. decir una cosa. No se le salió muy bien, solo que en algunas partes así se cortaba un poco el internet, pero bueno, está muy bien. Bueno, No pasa nada, gracias. estamos Bueno, en un chao. momento de Chao. mucho tráfico. Chao, Pia, muchas gracias. Un abrazo.